Bien, lo que vamos a ver hoy es regla de la cadena. La vez pasada habíamos visto que la regla de la cadena tenía esta pinta. O sea, yo tenía una composición de funciones, una f, y adentro de esa f tenía una g, y me pedían derivar esta función. Entonces yo tengo una función que a su vez tiene otra función adentro, y la derivada de esto va a ser derivar la función y dejar la g así como está, después multiplicarla por la derivada de la g. ¿Sí? Esto que está acá es una función compuesta, digamos, ¿no? Es una composición de funciones. Tengo una función adentro de otra. Lo que tengo que hacer es derivar la función exterior, digamos, la que envuelve todo, por decirlo así. Una vez que derivo eso, después multiplico por la derivada de la función que está dentro. Entonces veamos un ejemplo. Acá ya me voy a traer algunos ejemplos. Empecemos por este, por ejemplo. Coseno de 4x. ¿Sí? Y me piden que derive esto. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer entonces? Lo primero que tengo que identificar, como venimos haciendo hasta ahora, era quién es f y quién es g. Entonces, vamos a ver, podemos llamar que esto que está acá es f y esto es g. ¿Por qué? Porque lo que estoy teniendo es esta f que envuelve a la g. La g está dentro de la f. Entonces el coseno es la f y el 4x es la g. Son dos funciones. Hay dos funciones, pero no se están sumando, no se están multiplicando y no se están dividiendo. Lo que está pasando es que es una función adentro de otra. Si esto hubiera sido coseno por 4x, o sea, coseno de x por 4x, por ejemplo, algo así, si hubiera sido esto que está acá, esto es una multiplicación, ¿sí? Acá hay una multiplicación, con lo cual lo que tengo que hacer es la derivada de la multiplicación. Acá no está pasando eso, el 4x no está multiplicando, está adentro del coseno. ¿Sí? Uno podría acá, a veces cuando uno ve un paréntesis piensa que está multiplicando este paréntesis, pero no, acá el 4x está adentro del coseno, con lo cual es una composición, con lo cual es regla de la cadena. Muy bien, entonces decíamos, lo primero que tengo que hacer es identificar, primero que es regla de la cadena, me doy cuenta que sí. Lo segundo que tengo que hacer es identificar quién es f y quién es g, ya me di cuenta. Y después, lo tercero es mirar qué me dice la fórmula. Bueno, me dice que derive primero la f, la derivada de coseno es menos seno. Y lo que tengo que poner acá adentro es exactamente la g. ¿Sí? Es exactamente la g. O sea que la g es exactamente 4x. Y después que me dice que lo multiplique por la derivada de la g. Entonces sí tengo que agarrar y derivar esta. Derivar la g, que es la derivada de 4x. La derivada de 4x es 4. Con lo cual, esta derivada queda así. Muy bien, ahora tenemos estos ejercicios para hacer. ¿Qué tenemos acá? Logaritmo del seno de x. Claramente hay una función adentro de otra, ¿no? Tengo un logaritmo que adentro tiene un seno. Entonces tengo que ver quién es f y quién es g. Obviamente, el logaritmo es la f, porque es la función que está afuera, y el seno es la g. ¿Qué me dice la reglita? Que derive f y deje a la g como está. Si yo derivo f, la derivada de f sería la derivada del logaritmo, y la derivada del logaritmo me dice que es 1 sobre x, me dice la tablita, ¿no? Pero bueno, en este caso va a ser 1 sobre lo que tengo, y sería 1 sobre g, o sea, 1 sobre seno. ¿Sí? Porque me dicen que la f la derive y deje la g como está. Con lo cual va a ser, a lo que me refiero es esto, ¿no? La derivada del logaritmo lo que nos daba era 1 sobre x. Bueno, si yo acá adentro tengo alguna otra cosa, acá abajo va exactamente lo mismo. Y bueno, la reglita nos dice que a la g esa la tenemos que dejar como está, no le tenemos que hacer nada, con lo cual derivo el logaritmo, dejo la g adentro como está, y ahora sí, multiplico por la derivada de g. La derivada del seno es coseno. Y bueno, y ahí terminó el ejercicio. Ese tenemos uno, ahora tenemos este acá. Seno de este polinomio, seno de 5x cuadrado más 3x. De nuevo, tenemos dos funciones. La función que está más afuera es el seno, y la que está más adentro, que la podríamos llamar g, es el polinomio. Con lo cual lo que tengo que hacer es la derivada de seno, que es coseno de g. ¿Sí? Es la derivada de f y g la dejo como está. Con lo cual pongo 5x cuadrado más 3x por la derivada de g. Ahora sí, agarro esta y la derivo. Esto me va a dar, abro un paréntesis porque va a ser largo, derivo esto, ¿qué hago? Derivo primero el 5 cuadrado, el 5x cuadrado, que me queda 10x, y después derivo el 3x, que me queda
queda 3. O sea que la derivada completa de esta función es esta que está acá. Vamos con esta. Esta es rara porque uno dice, acá uno no ve bien claramente qué función está dentro de cuál. Digamos, veo que hay una exponencial y veo también que hay una polinómica. Pero ¿quién es la f y quién es la g? Por acá vamos a tener que pensarlo un poquito, porque ¿qué tenemos? Tenemos e, que en general siempre ponemos e a la x, ¿no? Pero la realidad es que puede ser e a la f de x. ¿Sí? Puede haber una e elevada a lo que sea. Pero ¿qué pasa? Vamos a cambiar el nombre porque esto va a confundir, si no. Vamos a llamarlo así, e a la g de x. O sea, puede haber una función exponencial y adentro de esa función exponencial poner lo que yo quiera. En vez de poner una x, pongo alguna función. Entonces, en las exponenciales, la f, la que hace de f, es la e, o sea, la exponencial. Y el exponente que le ponen, ese sería mi g. Con lo cual, ya puedo usar la formulita de la regla de la cadena. ¿Qué digo? Bueno, derivo la f. Si la f es e a la x, ¿cuál es la derivada de e a la x? Y e a la x. O sea que pongo e, pero ojo, no tengo x, tengo esto que está acá. O sea que pongo 3x cuadrado. Aunque parezca mentira, al haber copiado exactamente la misma función, ahí ya derivé f. Porque como la derivada de e a la x era e a la x, bueno, la derivada de e a la 3x cuadrado, por lo menos la primera para derivar la e, es esto que está acá. Ahora lo que tengo que derivar es el exponente, porque esa era mi g, ¿no? El exponente era el g. Ahora derivo este me queda 6x. La derivada del exponente es 6x. O sea que acá está. Esta sería la f derivada y esto que está acá sería la g derivada. Que era lo que me pedían en la reglita. Con lo cual, también terminé ese ejercicio. Perfecto. Vamos con este. Lo mismo, muy parecido. ¿Quién es f y quién es g? Y la e va a ser f y el coseno va a ser g. ¿Cómo derivo? Bueno, derivo primero la e, o sea que me queda exactamente lo mismo, por la derivada del exponente. La derivada de coseno es menos seno. ¿Sí? Y ahí también termina el ejercicio. Vamos con este. Este es otro que parecen raros, digamos. No son complicados, pero parecen raros. ¿Por qué? Porque digo, bueno, ¿qué tengo? Un polinomio y acá tengo una potencia. ¿Y entonces cuál es la función? ¿Quién es f? ¿Quién es g? Primero, ¿hay dos funciones? Porque yo lo único que veo es un polinomio. Bueno, está elevado el polinomio, ¿no? Pero lo único que veo es un polinomio. Pero la realidad es que este elevado, así que parece tan inocente, uno dice, bueno, está el cubo. Bueno, el cubo, la función cubo, justamente, es una función. Es un polinomio de grado 3, digamos, por decirlo así. Es una función. Entonces, ¿quién es f y quién es g? Acá tengo dos funciones. Tengo, por decirlo así, tengo una función g que está elevada a la 3. Pero este elevado, ¿sí? Este 3, yo lo puedo pensar como una función. ¿Sí? Como que acá hay una función. ¿Está bien? ¿Sí? Es una función elevado a otra. O sea, que este 3 es f, porque está envolviendo a toda la función, ¿sí? ¿Se acuerdan que la f era la que envolvía a la otra función? Bueno, acá la que envuelve es el 3, es el cubo, y lo que está dentro es el polinomio, que es la g, esto es g. ¿Sí? La que envuelve es el cubo y lo que es envuelto, digamos, es la g, que en este caso es el polinomio. Con lo cual lo primero que tengo que hacer es derivar el cubo. ¿Cómo derivábamos un cubo? Si yo tenía esto, estoy dándolo justo en el reflejo, si yo tenía x cubo, la derivada de x cubo, ¿qué era? Era bajar el 3 y hacer x cuadrado. ¿Sí? Bueno, acá es lo mismo. Si yo tengo un cubo, tengo que derivar un cubo, es lo primero que tengo que derivar, porque me lo dice la regla. Lo que tengo que hacer es bajar el 3, poner el polinomio, y después, obviamente, elevarlo a la 2, porque tengo que bajarle un grado de la potencia. Ahora, ¿terminé con eso? Y no, la verdad es que no terminé. Es más, ni siquiera solo no terminé, sino que casi como que no me va a entrar en el pizarrón. Terminé y no, porque yo lo que hice acá, al hacer esto de bajar el 3 y expresar el mismo polinomio y elevarlo al cuadrado, es derivar el cubo nada más. Me falta derivar la g. Ahí derivé la f, ahora me falta derivar la g. Si yo derivo la g, ¿qué me va a quedar? Este 4 baja, con lo cual me queda 20x más 2. ¿Sí? Derivé el polinomio que está dentro, ¿sí? Por regla de la cadena.
Primero derivo lo de afuera y después derivo lo que estaba dentro de la función que estaba afuera. Muy bien. Entonces este ya está terminado. Ahora que me falta el 7. Y en el 7 vamos a hablar de una forma rara, por decirlo así, de cómo hacen para nombrar, digamos, para mencionar que pasa con las funciones trigonométricas y a veces también pasa con los logaritmos. Ponen acá el cuadrado, dicen coseno cuadrado de x. Y uno dice, ¿dónde está el cuadrado ese? Porque está como raro, ¿no? Bueno, es muy común escribirlo así, esa notación es muy común. Y lo que nos quiere decir es esto. Es coseno de x al cuadrado. Esto nos están diciendo. Pero muy probablemente va a aparecer así, en los libros y en un montón de lados. Aparece así. ¿Qué es esto? Es esto. Es el coseno al cuadrado. Algo parecido a lo que estábamos haciendo recién, pero con un polinomio. Exactamente igual. Con lo cual, si yo acá lo que tengo es algo que está al cuadrado, bueno, justamente, yo esto si quiero lo puedo escribir de la otra forma o lo puedo dejar así. Justamente este cuadrado va a ser la f, porque es lo que está envolviendo al coseno, y el coseno va a ser la g. O sea que la derivada va a ser derivar el cuadrado, o sea que me va a quedar 2 coseno de x a la 1, ¿sí? Porque la este 1, por la derivada de qué? Del coseno, porque todavía no derivé el coseno, derivé solamente el cuadrado. La derivada del coseno es menos seno. ¿Sí? Y ahora sí, terminé el ejercicio, ese ejercicio que estaba ahí. Ahora vamos con este, que es, no sé si se entiende ahí, porque me hice medio raro el paréntesis. Esto es una L de logaritmo, es logaritmo natural de x, todo eso a la quinta. Lo pueden poner acá, o como les decía, lo pueden llegar a poner así, también, creo que algunos lo ponen. Lo más común es ponerlo, bueno, no sé si lo más común, pero lo más entendible es esto, ponerlo así. Bueno, ¿qué tengo entonces? Tengo una potencia 5 que está afectando a un logaritmo. ¿Quién es f? ¿Quién es g? Igual que antes, la potencia es f y el logaritmo es g. Con lo cual lo primero que tengo que hacer es derivar la potencia. ¿Cómo derivo una potencia? La bajo y elevo a la 4. Esto es un cuento que no se nota. Elevo a la 4. Y ahora, por regla de la cadena, tengo que derivar el logaritmo, que me queda 1 sobre x. ¿Sí? Entonces derivé la potencia, que era mi f, bajé el 5 y puse un 4 como potencia, y después derivé la g, lo que estaba dentro. Me quedó 1 sobre x. Bueno, y estos son ejemplos muy sencillitos de regla de la cadena. Insisto, se pueden complicar tanto como uno quiera, digamos. Depende del libro, depende de los profesores. Pero bueno, son ejemplos simples, básicos, que ayudan por lo menos a entender cómo es el mecanismo de esta propiedad de las derivadas que se le llama regla de la cadena.